como siempre, compartimos pantalla y empezamos. No sé si esto tiene sonido. ¿Habéis escuchado algo en alguna clase hoy por aquí? ¿Os he escuchado? ¿Os acordáis si os habéis escuchado sonido de la pantalla? Es que tengo, no sé, no creo que lleguemos. Bueno, sí vamos a llegar. ¿Sí vamos a llegar? No, a lo mejor no llegamos. Pero tenía un sonido para reproducir de lenguaje y no sé si se va a escuchar. Bueno, luego lo probamos, porque no sé si hoy vamos a llegar. Era por si habéis escuchado que se, pues eso, que se escuchase bien la pantalla o que estuviese el sonido volumen adecuado. Pero bueno, ya veremos. Es que me parece a mí que cuando han escrito en el chat no se ha escuchado lo que se suele escuchar. Vaya, no se incluye audio del sistema. Vale. Ya me ha contestado el propio ordenador. Bueno, seguimos donde estábamos. Si no, os lo paso o yo qué sé, o ya veremos la semana que viene. Recordad que estábamos hablando de las bases biológicas del lenguaje. Esa hipótesis que parece bastante plausible sobre el hecho de que la manera en que procesamos el lenguaje y las características específicas del lenguaje parecen hacer pensar que hay ciertas estructuras, ciertos sistemas, se supone que en nuestro cerebro, por lo que sabemos de nuestro sistema cognitivo, que estén biológicamente predispuestas o que estén evolucionadas ex profeso para el procesamiento del lenguaje. Cuando veamos percepción del lenguaje, percepción del habla, mejor dicho, en el siguiente capítulo veremos algo más sobre esto. Pero estábamos viendo algunas de las evidencias a favor, ya sabéis, derivadas de este libro de Eric Lenneberg, que proponía una serie de evidencias sobre los fundamentos biológicos y las razones por las que parece que existen estos fundamentos biológicos. Y teníamos 5 argumentos. En el libro los tenéis desglosados en 2 partes. Una primera parte donde se citan estos argumentos y una segunda parte donde se critican estos argumentos. Bueno, yo voy a ir juntándolo un poquito y de hecho hago pequeño resumen. Empezamos por el primer argumento, que era cómo se desarrolla el lenguaje en niños con algún tipo de retraso en el aprendizaje o de dificultad de aprendizaje o con algún tipo de retraso cognitivo. Bueno, lo que se veía en esas situaciones es que normalmente el lenguaje va retrasado respecto a los niños que no tienen ese tipo de problemas. Así que si un niño de 6 años tiene cierto nivel de lenguaje, un niño con problemas de algún tipo de desarrollo va a tener siempre un nivel más bajo. Pero, bueno, van avanzando. Lo que ocurre es que normalmente en la pubertad ese desarrollo se detiene. Los niños que tienen su sistema cognitivo sin ningún problema o que no han tenido ningún problema de desarrollo, pues alcanzan el nivel adecuado, unos más, otros menos, como todo el mundo, pero los niños con algún problema parecen detener su desarrollo. La idea de Lenneberg era que, bueno, esto coincidía con el fin del periodo crítico en el que se desarrolla el lenguaje. Ya sabéis que él proponía un periodo crítico que estaba entre los 2 años y la adolescencia, un periodo crítico bastante largo para ser un periodo crítico. En los animales los periodos críticos duran semanas, con suerte algún mes, pero bueno, vale, vamos a aceptarlo. Pero podía haber explicaciones alternativas sobre por qué ocurría esto. Porque además de coincidir con el final del periodo crítico, también ocurren varias cosas que no tienen que ver con cuestiones biológicas, sino puramente sociales o académicas. Por ejemplo, el hecho de que la mayor intensidad en cuanto al aprendizaje y a la atención que se da a niños con problemas de desarrollo, pues suele acabar precisamente en la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor el frenazo que ocurre en el nivel de lenguaje de los niños con retrasos en el desarrollo es precisamente por esta falta de estimulación o porque ya no se les presta tanta atención o porque el sistema de educación deja de darles un trato preferencial y especial normalmente a partir de esta edad, o porque haya más abandono, etcétera, etcétera, en vez de por cuestiones biológicas. Podrían ser cualquiera de las dos. Segundo argumento, vimos que las lesiones cerebrales son normalmente más recuperables cuando los niños que tienen esa lesión son menores de 2 años. Para Lenneberg esto es un argumento a favor de las bases biológicas porque piensa que si durante este periodo crítico se desarrolla el lenguaje, si tú tienes una lesión cerebral antes de ese periodo crítico, podrán suplantarse o podrán desarrollarse otras áreas del cerebro que recojan las funciones que no se van a dar en el área afectada, en este caso en el hemisferio izquierdo. Esto también se ha dado, por ejemplo, en niños pues eso, con medio cerebro, que también ocurre que es porque se nace así o porque se tiene que extirpar. Se puede vivir, ya os lo dije, con medio cerebro. El cerebro está sobrevalorado, se puede vivir con muy poquito cerebro. De aquí para adelante no vale para nada. Va a ser tú y esas cosas, pero de aquí para adelante básicamente
lo que es para vivir no es demasiado necesario. Para ser tú y para tener capacidad de decisión y ese tipo de cosas, sí, pero lo que es vivir, vivir no es muy necesario. Bueno, bromas aparte, es cierto que la plasticidad neuronal que existe en esos primeros años hace que sea más fácil recuperarse. ¿Habéis firmado todos por ahí atrás? Sí. Hace que sea más fácil recuperarse de ese tipo de lesiones. Pero como crítica a ese argumento, también es cierto que las lesiones cerebrales no son inocuas simplemente porque ocurran antes de los 2 años. Los niños que han tenido lesiones cerebrales o que han tenido algún problema en el cerebro que haya habido que extirpar, haya partes que no funcionan, o una agenesia de determinadas partes del cerebro, tienen problemas muy graves. No se recuperan así porque sí, ni tienen una vida perfectamente normal. Dependiendo de la zona afectada y de la gravedad de la lesión, también tienen problemas. ¿Los adultos tienen más? Sí. Pero como veis, hay argumentos a favor y también en contra sobre esa base biológica del lenguaje, sobre hasta qué punto es una cuestión puramente biológica o hasta qué punto es simplemente utilizar lo que ya tienes para un tipo de estímulo especial, que es algo que veremos también en la percepción del habla, porque hay también ese debate. ¿Sí? Sí, hay bastante debate sobre ello. Es cierto que en algunas situaciones la plasticidad cerebral es mayor, pero no tiene por qué ser así. Esa es la cuestión. Puede depender de muchos factores y no siempre es tan sencillo de explicar. Por ejemplo, que los niños se recuperen mejor cuando tienen una cierta edad, a lo mejor simplemente porque tienen más tiempo para recuperarse y mayor estimulación. A lo mejor tú tienes una lesión a los 40 años y lo que tienes es menos capacidad porque tienes menos tiempo para recuperarte y también menos estimulación temprana. Puede ocurrir por eso y que la lesión afecte de la misma manera. Hay muchas, no hay una explicación única ni es fácil saber en cada situación cómo se va a recuperar cada paciente. Así que es difícil asumir que es una cuestión simplemente de plasticidad o de que el cerebro no se haya diferenciado todavía en diferentes estructuras o en diferentes módulos, si quieres llamarlo así, a lo que podemos llamar módulo, y que pueda recuperarse totalmente. Sí, es básicamente lo que indicas. Perdón, que me saltaba una. La dificultad que hay para adquirir una segunda lengua cuando pasamos de ese periodo crítico. Bueno, ya sabéis que la fama que hay o lo que se dice normalmente es que adquirir una segunda lengua una vez que has pasado cierta edad es bastante más difícil. Si habéis intentado aprender una segunda lengua, sabréis cuando sois más mayores, como en mi caso, como de otra mucha gente, pues os habréis dado cuenta de que sí hay más dificultades. Pero claro, ¿a qué son debidas estas dificultades? La realidad, cuando se ha estudiado esto de manera un poco sistemática, es que las personas que adquieren una segunda lengua, si tienen suficiente inversión y tiempo para aprenderla, pueden adquirir con el mismo nivel de competencia la segunda lengua que la primera. Exactamente igual. Tenemos un montón de ejemplos de ello. Solo hay un apartado, una parte en la que si pasas cierto periodo de desarrollo, normalmente no sueles adquirir el mismo nivel de competencia que alguien que sea nativo de ese idioma, que es la entonación, la prosodia, el acento. ¿Vale? Os habréis dado cuenta de muchos casos de este tipo, personas que han aprendido una segunda lengua. Aquí tenéis, ¿sabéis quién es este señor de allí que tengo ahí? Es Ian Gibson. Anécdota, me lo encontré en la playa de la Barceloneta, en un restaurante. Estaba comiendo con una amiga, que estaba yo de exámenes, me parece. Estaba examinando y quedé con una amiga para comer en uno de los restaurantes que hay en la playa de la Barceloneta, una paella muy rica, por cierto, y estaba Ian Gibson con unos amigos, se pusieron finos. Yo creo que bebieron más botellas de vino que platos, pero bueno, estaban los amigos, pero vamos, yo estaba pegando el oído ahí a ver de qué hablaban, estaba Ian Gibson. Me hizo ilusión a Ian Gibson, mira cómo bien se lo pasa el tío. Ian Gibson, para los que no lo sepáis, es un hispanista, es un estudioso de la lengua española y de la filología hispánica. De hecho, y bueno, y de la historia española también. De hecho, su dominio de la lengua española es mucho mejor seguramente que la de la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, en cuanto a su dominio de las reglas, del conocimiento del vocabulario, etcétera, etcétera. Pero si tú lo escuchas hablar, tiene un acentazo pues, tremendo, mucho acento. ¿Quiere decir eso que habla mal el español? No, 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 lo habla con una corrección perfecta y es capaz de escribir en castellano y hablar y dar discursos mucho más correctos que los que yo pueda dar como nativo o seguramente cualquiera de nosotros. Pero su prosodia le hace inconfundible. No puede hacerse pasar por un nativo de hablantes, de habla castellana. Es imposible, lo notas. Igual que por muy bien que hablemos inglés,
que no es mi caso, pero lo intento al menos. Pero por muy bien que hable inglés una persona que es hispanohablante y que lo ha aprendido a partir de los 15, 20 años, por mucho que vayas allí no te van a confundir con un nativo. Van a saber, si no de dónde eres, saber que no eres de allí. Y simplemente por el acento, por la prosodia. A pesar de que lo hables que seas completamente bilingüe, pero se va a notar. Y bueno, yo tengo amigos que hablan inglés, son totalmente bilingües, pero cuando un inglés habla con ellos saben perfectamente que no son ingleses. Aunque son filólogos también, son lingüistas, conocen mejor que nadie toda la lengua inglesa y escribiendo no, serías incapaz de determinar si esa persona es o no nativa. Pero sí que es cierto que esa característica concreta es muy difícil de eliminar. Bueno, y lo habréis visto sobre todo en personas que se mudan a otros países pues a partir de los 15. Sin embargo, si se han mudado antes de la adolescencia, muchas veces eres incapaz de distinguir. Ocurre hasta dentro del mismo idioma con los acentos. Cuando tú eres andaluz, eres argentino, eres uruguayo, tienes madrileño, tienes diferentes acentos y te mudas a otra región donde se hable el mismo idioma, ya con cierta edad es muy difícil que pierdas ese acento. Hay gente que lo pierde más, gente que lo pierde menos, pero aún así es complicado. Y es tu misma lengua, que son los mismos fonemas, no tienes que aprender a pronunciar otras cosas, como ocurre, por ejemplo, entre el castellano y el inglés, que tienes que aprender nuevos fonemas, que son muy difíciles de pronunciar para los no nativos. Bueno, tenemos ahí nuestro tercer argumento. Ya habéis visto que la crítica va precisamente en el hecho de que es solamente una de las características la que parece que no se puede adquirir. Es cierto que es más difícil, pero es cierto que se puede hacer y es cierto que lo único que no se puede conseguir del todo es una pronunciación, una prosodia perfecta. ¿Vale? Luego veremos a qué conclusión podemos llegar con esto. Bueno, periodo crítico. Este periodo crítico coincide, o parece coincidir, según Lenneberg, con la lateralización del lenguaje. Ya sabéis que nuestras áreas del lenguaje están lateralizadas. Normalmente se encuentran en el hemisferio izquierdo. Ojo, que estén lateralizadas no quiere decir que hay una especie de maquinita en el lado izquierdo que procesa todo el lenguaje. No, cuando estamos hablando, cuando yo estoy hablando ahora, si pudiésemos ver cómo está funcionando mi cerebro, veríais que hay muchas áreas involucradas, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Ya veremos algo sobre lateralización un poquito más adelante, ¿vale? Pero también habréis escuchado 1000 veces y hemos visto que las áreas principales del lenguaje, área de Broca y área de Wernicke, junto con otras, se encuentran en una zona u otra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues de 1000 maneras. Primero por estudios de lesiones, estudios de neuroimagen y otros test que también veremos un poquito más adelante. Pero generalmente se encuentran lateralizadas. Bueno, pues ¿cuándo ocurre esta lateralización? Que por cierto, casi siempre va al hemisferio izquierdo. Pensar por qué creéis que siempre ocurre en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué se van al hemisferio izquierdo y no al derecho? No digáis cosas raras sobre que el hemisferio derecho procesa un tipo de información o es emocional y cosas de esas, porque no, para nada. Y porque somos diestros más que zurdos. Claro, eso es una de las respuestas que se dice que lo único que hacen es trasladar la pregunta. Porque claro, si dices, ¿es porque somos más diestros? Sí, pero claro, ahora la pregunta es ¿por qué somos diestros? Lo lógico sería que si está lateralizada el lenguaje o otra habilidad, pues fuese 50-50, ¿no? Así, por una cuestión de azar, la mitad de las personas tuvieran el lenguaje en un hemisferio y la otra en otro. Y sin embargo, se va más hacia ese lado. Luego vemos algo de esto. Os adelanto, no hay una respuesta concreta, ¿vale? Hay hipótesis sobre ello, pero no se sabe muy bien por qué ocurre esto. Bueno, la cuestión es que esto de que coincide con la lateralización, perdón, es algo que Lenneberg pues cogió así un poco pues, con disparo de escopeta gorda, ¿vale? Porque no coincide también. La lateralización puede empezar antes o puede empezar después y puede acabar bastante antes. Es decir, los periodos no coinciden tan bien como intentaba hacer ver Lenneberg. Hay bastantes diferencias en cuanto al desarrollo del lenguaje y la propia lateralización del sistema o del cerebro. Y por último, y aquí nos vamos a detener un poquillo más. Habréis oído este fenómeno, ¿no? Fenómeno, esta situación más bien, el de los niños salvajes. Niños que fueron encontrados en situaciones en las que no habían tenido contacto humano o que habían sido criados en situaciones de aislamiento, aunque haya sido por otros humanos, porque hay situaciones, ahora vamos a ver una, en la que los niños han sido criados por humanos, pero precisamente por cuestiones de maltrato, secuestro, tortura, pues no han recibido ningún estímulo lingüístico o no han sido tratados con el estímulo acorde a su naturaleza humana, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos de ellos. De hecho, los más famosos son los dos que tenéis aquí.
Bueno, hay un montón de ellos. En el libro tenéis un listado de todos los registros que se han encontrado de lo que se ha denominado niños lobo o niños salvajes. Ahí está un libro, os lo traigo la semana que viene, la referencia, que recoge la historia de todos estos niños. Los llama niños lobo, ¿vale? Pero bueno, es más correcto, bueno, no sé ni qué es correcto, cómo llamarlo, ¿vale? Pero generalmente han recibido esta forma o esta nomenclatura, niños lobo o niños salvajes o bueno, niños perdidos, abandonados, pero con unas características muy concretas. El primero, quizás el que se hizo más famoso, se hizo muy famoso porque se hizo una película de Truffaut, creo que es del año, no recuerdo ahora cuándo es la película, pero bueno, que cuenta la historia del niño salvaje de Aveyron y del médico Jean-Marc Itard, que fue el que se encargó de su educación y de tratar de enseñarle el lenguaje. El otro caso, y que vamos a detenernos un poquito más adelante, es el caso de Jenny, la niña salvaje de Los Ángeles, que no es que apareciese perdida por el bosque, sino que estaba encerrada en un desván, en este caso por su padre. Su madre estaba también atemorizada y maltratada, y bueno, pues podía hacer poco, básicamente darla de comer y nada más. Y su padre, después de un primer año más o menos normal, dentro de lo que podría ser normal, que imagínate lo que habría ahí. Pero después de un año más o menos normal, la niña empezó a tener una especie de cojera, porque tenía dislocada la cadera de nacimiento, una pequeña dislocación de cadera, entonces empezó, cuando se fue desarrollando y empezó a andar, pues empezó a haber una cojera, ya ves, una chorrada como un piano. Pues el padre dio por hecho que tenía algún tipo de deterioro mental, de deficiencia mental o de retraso mental, y fijaros, la subió al desván, la ató a una silla y la dejó ahí abandonada. Nunca la hablaron, en ningún momento. No, el padre no dejaba ni que la madre la hablase ni él mismo la hablase. Lo único que decía el padre era de vez en cuando ladrarla como si fuese un perro. Y lo único que pudo hacer en ese tiempo, que casi no podía deambular porque la mantenían atada a la silla casi siempre, su madre le daba comida infantil para mantenerla con vida y no imaginaros, no tuvo ningún tipo de estímulo lingüístico, evidentemente, ni de ningún otro tipo. Bueno, quizás el lenguaje fuese el menor de sus problemas, porque cuando llegó o cuando se la descubrió a los 14 años, 13 años, perdón, estuvo 12 años aislada, a los 13 años descubrieron esto. Pesaba 30 kilos, era una adolescente, pero pesaba 30 kilos, estaba completamente desnutrida, problemas de raquitismo, evidentemente, un montonazo de problemas. El padre, cuando a los pocos días de descubrirse todo esto, se suicidó y de la madre, si os digo la verdad, no sé qué pasó con ella. Era otra víctima más realmente, pero no sé en este punto qué pasó. Bueno, la cuestión de todos estos niños es que lo que presentan es un cuadro muy marcado respecto a lo que nos interesa aquí en clase, que es el lenguaje. Y es que no tienen lenguaje. Y cuando intentas enseñarle de manera metódica a hablar y a escribir, pues encuentras diferencias muy grandes entre lo que consiguen. Básicamente, en cuanto a comprensión y escritura, suelen avanzar bastante y conseguir bastantes logros y, bueno, entender bastantes cosas, con límites, ¿vale? Pero bastantes cosas, son capaces de aprender a escribir, también con limitaciones, porque hay algunas estructuras que no comprenden, etcétera, etcétera. Pero el gran problema lo tienen en la producción del lenguaje. Normalmente no son capaces de producir lenguaje a no ser que se les pregunte o a no ser que... Es decir, no lo hacen de manera natural. Se convierte en algo parecido a ChatGPT, que si tú no le preguntas no te dice nada. Pero además, su habla no es un habla gramatical completa, sino que es un habla, en el mejor de los casos, telegráfica, no utilizan palabras de unión o de nexo, es decir, no hay conjunciones, no hay determinantes, etcétera, etcétera. Tienen una especie de habla telegráfica y muy poco creativa, en el sentido de que son capaces de identificar cosas o de comprender cosas, pero no generan nuevas estructuras, que es una de las características del lenguaje. Bueno, solo le pasaba al niño de Aveirón y, por supuesto, pues es lo que le pasó a Jenny. Nos vamos a centrar en Jenny porque es quizás el caso más puro que se ha encontrado, porque desde muy pequeña no tuvo ningún estímulo lingüístico y se conoce su origen, es decir, más o menos tiene cierto control. El problema de todos estos niños es que realmente no hay control sobre lo que les ha pasado y no puedes saber realmente qué les ocurre, porque a lo mejor los encuentras a los 8 años, pero tú no sabes ni cuánto tiempo han estado, te los encuentras por ahí abandonados, no sabes ni cuánto tiempo ha estado aislado, no sabes por qué ha estado aislado, no sabes cuál ha sido el nivel de aislamiento, no sabes si hay otros problemas añadidos a ese, es decir,
que tengan algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión, no lo sabes. Así que realmente no sabes a qué se debe la falta o la incapacidad para aprender el lenguaje, si se debe al propio aislamiento o a otras patologías. Como con Jenny se tenía cierto control y también era una época más reciente, fijaros la diferencia, esto fue en los años 70, y en esa época hubo una ola de interés por el caso de Jenny, por ayudarla, y además también un gran auge de la psicología del lenguaje y de la psicología cognitiva en general, pues invirtió muchísimo dinero en ella. De hecho, el NIH estadounidense, el National Institute of Health, que tiene muchísima pasta para investigar, ¿vale? Da muchísimo dinero para investigar, pues dedicó bastante dinero a la educación de Jenny, a que se pudiese investigar y educarla de una manera correcta. Bueno, luego pasaron más cosas, luego os cuento algunas cosillas. La cuestión importante, se la encontró con una edad mental de 2 años, cuando tenía 13, ¿vale? Y cuando la encontraron y empezaron a trabajar con ella, empezó a desarrollar algunas habilidades lingüísticas, pero dificultades en la gramática, la comprensión sintáctica y la producción sintáctica era muy deficiente, y era incapaz de hablar de manera espontánea, de generar cosas. Es decir, si tú la preguntabas, podía contestarte de la manera que ella pudiese, con las limitaciones que tenía. Pero hablar ella de manera espontánea, iniciar una conversación, eso no lo hacía. Se tardaron años en conseguir que tuviese un lenguaje tipo telegráfico. Ese lenguaje típico de cuando no sabes muy bien un idioma y solo sabes decir algunas cosas y vas como señalando y diciendo cosas, yo, comer, ese tipo de lenguaje. Fue aprendiendo algunas cosas y también expresiones más complejas, incluso entender negaciones, pero realmente no llegó nunca a un nivel elevado en cuanto a capacidad lingüística. Sí, en cuanto a la comprensión, parecía que entendía bastantes cosas, pero en ningún caso llegó nunca a niveles, no penséis que llegó a niveles normales. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto junto con la evidencia anterior? Bueno, pues que parece que fuera del periodo crítico, a los 13 años, sí que se puede aprender lenguaje, incluso en las peores situaciones en las que no ha habido ningún estímulo lingüístico. Pero como podéis ver, si se pasa ese periodo, sí que hay una dificultad muy grande para aprenderlo de manera completa o para alcanzar las mismas habilidades que tendría otro hablante. ¿Qué quiere decir? Por cierto, antes de pasar a lo siguiente, aquí tenéis el libro a la derecha que habla precisamente de Jenny y algunos otros casos. Ese libro también está muy bien, que se convirtió también en una película, que es El milagro de Anne Sullivan, que es otra, en este caso no era una niña salvaje, sino que fue una niña que nació sordomuda y ciega. Y bueno, Anne Sullivan era la trabajadora que estaba con ella y que estuvo mucho tiempo trabajando con ella en su educación y que consiguió pues grandísimos avances. Le enseñó a escribir a hablar mediante el tacto, con un montón de cosas. De hecho, terminó siendo profesora y bueno, no recuerdo dónde estaba. Lo pone, en el libro tenéis una descripción más completa. Pero bueno, un caso muy, muy interesante que se transformó en película, pero también viene o tiene un libro. Por si queréis leerlos o queréis verlos, son bastante interesantes, ¿vale? Bueno, en el caso de Jenny y antes de pasar a las bases cerebrales del lenguaje, la idea que nos da toda esta evidencia sobre las bases biológicas del lenguaje respecto a lo que proponía Lennon, ¿vale? Sobre unas características, un módulo específico biológico, una base biológica del lenguaje. Es que no se puede defender una versión fuerte de todo esto. Una versión fuerte significa que el lenguaje tiene una base biológica pura y que si no se da en este periodo crítico no aparecería nunca y depende de unas cuestiones puramente de maduración biológica y de el estímulo concreto durante un periodo madurativo concreto. Bueno, pues defender eso es bastante difícil porque, como habéis visto, hay casos en los que se puede adquirir cierta cantidad de lenguaje o cierto nivel lingüístico a pesar de haber pasado incluso ese periodo madurativo. Y bueno, habéis visto otra evidencia incluso respecto a la adquisición de segunda lengua, pero sí que es cierto que habréis visto también que no se consigue todo lo que uno quiere pasado ese periodo crítico. Luego hay ciertas características, ciertas cosas que solo se pueden aprender durante un periodo determinado y que parece que tienen una base biológica muy concreta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que evidentemente hay una cierta base biológica, pero esa base biológica no es lo único que hay en el lenguaje. También hay mucho de cultura, de educación, de atención, de aprendizaje y de otros procesos.
y que seguramente estén mezclados cuestiones específicas del lenguaje o elementos específicos o procesos o estructuras específicas dedicadas al lenguaje con otras de propósito general que también se emplean para descifrar los estímulos lingüísticos y para producir los estímulos lingüísticos y todas sus estructuras, ¿vale? Así que nos quedamos al final con un punto medio, como suele ocurrir en estas cosas. Es muy difícil atribuir una capacidad solamente a cuestiones biológicas o solamente a cuestiones ambientales. Normalmente hay una interacción entre ellas. ¿Y cuáles son esas áreas biológicas o estructurales implicadas en el lenguaje? Bueno, pues la investigación de esas áreas comenzó en el siglo XIX. ¿Y cómo comenzó? Porque claro, en esa época no había demasiada tecnología como para ver qué ocurría dentro del cerebro, ni teníamos resonancia magnética, ni electroencefalografía. La capacidad para hacer una autopsia con un grado de precisión muy alto, con microscopios o con instrumental adecuado, pues no era mucha. Así que la primera evidencia procede de personas con lesiones cerebrales, en particular de dos tipos que seguro que os suenan, porque le han dado nombre a áreas del cerebro, son Paul Broca y Carl Wernicke. El primero de ellos fue Pierre-Paul Broca, que estudió un caso muy concreto. El paciente que se llama Le Bon, no sé francés, así que lo voy a decir mal, pero bueno, espero que seáis indulgentes conmigo. Le Bon o Messier Tan. Y se llamaba el Messier Tan, o le llamaban Messier Tan, porque era un tipo que había tenido una lesión en un área muy concreta. ¿Os imagináis en qué área había tenido la lesión? En el área de Broca, evidentemente, por eso se llama área de Broca, porque lo descubrió este tipo y fue el primero del que se supo de este tipo de lesiones. Por cierto, el área de Broca es esa rosita que tenéis ahí delante, que está señalada poniendo área de Broca, ¿vale? Bueno, este señor Tan, o Messier Tan, lo único que era capaz de hacer era repetir esa sílaba, tan, tan, tan. Cuando hablaba con la gente solo decía tan, 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 tan todo el rato. Cuando él intentaba hablar, comprendía el lenguaje, es decir, comprendía todo lo que le decías, entendía perfectamente, podía seguir instrucciones, pero cuando él intentaba hablar, decía tan, 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 tan. Como Groot en los Guardianes de la Galaxia, pues exactamente igual, que sabe perfectamente lo que hace y él lo que pasa es que solo dice yo soy Groot, pues exactamente igual, pero solamente decía tal. Bueno, este es el cerebro de Messier Tan o LeBron. LeBron, parece LeBron James. Lo digo como si fuese LeBron James. ¿Veis dónde está la lesión? El área de Broca está en la parte frontal, en el lóbulo frontal del cerebro, justo al lado de la corteza motora. De hecho, está justo al lado de la zona de la corteza motora que se encarga del movimiento de los músculos faciales. Una de las hipótesis que hay sobre esto es que el área de Broca contendría la circuitería o la capacidad de proceso de cómputo adicional necesaria para poder manejar algo tan complejo como el lenguaje. No valdría con la corteza motora para poder manejar esa complejidad a la hora de hablar, y para poder programar todos esos movimientos y ejecutarlos de una manera precisa necesitaríamos un área que por supuesto es cercana a esa y muy conectada con el área motora que nos permitiese todo esto. ¿En qué consiste la afasia de Broca? Que también se ha llamado afasia motora. Pues os podéis imaginar por lo que hacía Messier Tan, ¿no? Y básicamente los afásicos de Broca, que normalmente, luego vamos a ver que todo esto es un circo de cuidado, porque muchos afásicos de Broca ni siquiera tienen lesiones en el área de Broca, y muchos afásicos de Wernicke ni siquiera tienen lesiones en el área de Wernicke, pero sí tienen esos síntomas, y sin embargo tienen lesiones en otro lado. O sea, hay una variabilidad tremenda porque veréis que hay un montón de áreas y de situaciones diferentes implicadas. Así que no se puede dar por hecho, de hecho, en el libro tenéis los porcentajes exactos, pero ni el 50% de las personas que tienen una afasia de Wernicke tienen una lesión en el área de Wernicke, ¿vale? O sea que imaginaros cómo es la cosa. Bueno, por cierto, este cerebro se podía, lo digo en pasado, ¿vale? Por eso he puesto cerrado ahí, porque este cerebro se podía encontrar en el Museo de Anatomía Patológica de París, Dupuytren, si me escucha Alice, una profesora de Nebrija que es francesa y que es lingüista también, me mata, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que no escuche estas clases. Ya está cerrado, así que lo llevaron a otro sitio, pero si os digo la verdad he sido incapaz de encontrar dónde se puede ver ahora el cerebro de Messier Tan. No he sido capaz de encontrarlo, pero antes estaba ahí, pero lo he estado buscando de hecho a mediodía y todos pone que está el museo cerrado, pero ninguno indica en qué localización está. Mira, si estáis con el ordenador podéis buscarlo a ver si os aparece, y si lo encontráis, mira, ya queda grabado
para otros compañeros. Bueno, lo que les pasa a los afásicos de Broca es que tienen grandes dificultades para producir lenguaje, en el lenguaje hablado. Comprenden, entre comillas, perfectamente, y digo entre comillas porque hay ciertas estructuras gramaticales complejas y sintácticas complejas que les resulta muy difícil comprender, ¿vale? Porque como veréis, esta zona no solo está relacionada con la producción, sino también con la organización sintáctica, gramaticalmente, ¿vale? Pero en general comprenden bien el lenguaje, entienden perfectamente las instrucciones, pueden seguir una conversación, pero cuando intentan hablar lo hacen a un ritmo muy lento, lo hacen de manera entrecortada y suelen utilizar, bueno, utilizan más o menos bien palabras, pero muy poquitas palabras y a un ritmo muy lento, ¿vale? Es decir, no pueden, a veces confunden palabras, a veces utilizan otras palabras, muchas veces, esto también ocurre, no sé si es que yo me acuerdo porque esto le pasaba a mi abuelo, porque tuvo un ictus y precisamente afectó al área de Broca. Y después del ictus, cuando intentaba hablar, le costaba muchísimo, se entrecortaba un montón, no le salían las palabras, le salían otras palabras que no eran las que él quería, pero era curioso, porque no es que no supiese lo que quería decir o que no pudiese comprender lo que decíamos, sino que simplemente cambiaba las palabras, pero él entendía perfectamente lo que quería decir. El objetivo del mensaje lo tenía clarísimo, solo que salían otras palabras, o palabras que no existían, o palabras que se parecían fonéticamente pero que no tenían el mismo sentido, el mismo significado. Bueno, pues esto es básicamente lo que ocurre con los afásicos de Broca. También es algo bastante curioso que a pesar de que les cuesta mucho hablar, cuando tú le pides a un afásico de Broca que imite gestos con la boca o con la cara, lo puede hacer perfectamente. Luego, no es un problema de control motor, no es un problema de que los músculos no funcionen o no puedan hacer todas sus funciones, sino que es un problema de los patrones motores articulatorios concretos del lenguaje. Por eso la idea de que el área de Broca se dedica precisamente a esto. Es una especie de circuitería adicional que permite programar esas secuencias motoras que son mucho más complejas que cualquier otra secuencia motora que hagamos en nuestra vida diaria o en cualquier situación. Lenguaje agramático, disprosodia muy acentuada, su cadencia, su acento es muy diferente al de las personas y tiene muchos fallos. ¿No? Por ejemplo, la incapacidad para... Sabéis que en todos los idiomas, sí, en todos los idiomas, iba a decir prácticamente, pero en todos, las preguntas suelen acabar con una entonación ascendente. ¿Has llegado a comer? Vale, pues tienen dificultades para eso. Es decir, una prosodia que no tiene mucho que ver con la habitual, que también nos da mucha información lingüística, lógicamente. Bueno, pues esos son los principales síntomas. Esa incapacidad para coordinar o articular palabras completas y también, y esto es un fallo añadido que también afecta a la comprensión, lógicamente, manejar estructuras sintácticas, sobre todo aquellas estructuras sintácticas con cierta complejidad. Y diréis, ¿y por qué solo las que tienen cierta complejidad? Luego, cuando veamos otro modelo un poco más elaborado, os veréis las diferencias entre las vías que se encargan de diferentes estructuras sintácticas y podréis entender algo de esto, ¿vale? En los modelos más modernos, cuando ya se ha visto, cuando puedes hacer un buen mapeo del cerebro, y no solo del cerebro, sino de las conexiones entre áreas, las que están, los tractos cerebrales que conectan diferentes áreas, puedes ver que se activan diferentes situaciones. Luego hablamos un pelín de ello. ¿Y cuál es el segundo tipo de afasia que se descubrió gracias a los pacientes? Pues la afasia sensorial o afasia de Wernicke o afasia fluida. Y lo gracioso de todo esto es que esta afasia parecía ser complementaria con la anterior. Es decir, tenían exactamente los síntomas complementarios a la afasia de Broca. Una lesión en el lóbulo temporal izquierdo, más atrás, ¿vale? Un poquito más atrás del área de Broca, lóbulo temporal. ¿Os acordáis qué cosas hay en el lóbulo temporal o con qué está relacionado el funcionamiento del lóbulo temporal? Aprendizaje de conceptos, memoria. ¿Veis por dónde van las cosas? Bueno, pues si ahí están almacenados conceptos, etcétera, etcétera, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues en el caso de la afasia de Wernicke, lo que ocurre es que las personas que la sufren tienen un habla aparentemente normal. Si te pones a hablar con ellas, tienen una prosodia perfecta, de hecho hablan muchísimo, tienen una verborrea tremenda, pueden decir un montón de cosas y muy rápido, pero nada de lo que dicen tiene sentido.
De hecho, es bastante más incapacitante que la afasia de Broca. La afasia de Broca normalmente suelen ser personas que son perfectamente conscientes de su problema, les da muchísima rabia. Yo recuerdo a mi abuelo, de nuevo, cuando le pasaba esto, estaba desquiciado porque él intentaba decir cosas y tardaba un montón y no se podía hacer comprender, pero porque no le salían las palabras de la boca. Aquí es al revés. Van diciendo cosas y ellos creen que las están diciendo normal, o por lo menos en su cabeza todo parece normal, pero realmente no tiene sentido nada de lo que están diciendo. Es una verborrea, es decir, una habla muy rápida, muy fluida, pero sin ningún contenido semántico. Pues eso, verborrea. Esto también ocurre, por ejemplo, en la esquizofrenia. Hay algunos síntomas en los que hay esa especie de verborrea o de discurso fluido, pero sin sentido, con palabras pues, de todo tipo que no tienen ninguna relación entre ellas, pero que, sin embargo, sintácticamente y gramaticalmente sí que son correctas, pero carentes de significado. Por otros síntomas, claro. Primero porque no habría lesión. Aquí lo primero que podrías hacer sería un TAC o algún tipo de prueba de imagen para ver si hay alguna lesión. Y luego porque en la esquizofrenia ese síntoma no se da siempre, es un tipo de síntoma positivo que se da algunas veces y va acompañado de otros, ¿vale? No es solamente eso. ¿Vale? Dependería, pues eso, del tipo de lesión que ha ocurrido, si la hay, y si no hay lesión y hay otros síntomas, como me sale delusions en inglés, delirios, y alucinaciones, pues sería eso, ¿vale? Pero sobre todo por el hecho de que esto normalmente está causado por una lesión, ¿vale? Si no es lesión, si es simplemente por otro tipo de patología indiferenciada que no se conoce, entonces no sería o por lo menos sería difícil relacionarlo con una fase de Wernicke. Tendría que ser solo esos síntomas, no habría otros, ¿vale? También esto lo respondería mejor un neuropsicólogo que se dedique a eso, que son los que ven millones de casos, porque ya os digo que de lo que contemos aquí sobre afasia de Wernicke y afasia de Broca y lo que contemos sobre diferentes síndromes o problemas neuropsicológicos, a lo que se encuentra un neuropsicólogo en la práctica real, hay un mundo, ¿vale? No os imaginéis que las cosas son así de sencillas, porque luego aquello es un caos de la leche. Y prácticamente nadie tiene lesiones tan puras de este tipo, que no tengan nada más afectado, que sean perfectamente compatibles con los esquemas o con los modelos. La cosa es complicadísima, ¿vale? Yo os lo voy advirtiendo por si os dediquéis a la neuropsicología un poquillo más adelante. Bueno, síntomas principales, que me voy del hilo. Utilizan palabras que no tienen sentido, utilizan neologismos, también sustituyen fonemas, sustituyen palabras, lo que se llaman parafasias, repiten expresiones constantemente, aunque no tengan sentido en ese contexto. Tampoco comprenden el lenguaje cuando las personas les hablan, ni el suyo ni el propio. ¿Vale? O sea, no entienden ni el lenguaje de los demás, ni por supuesto saben lo que están diciendo ellos. Entre otras cosas porque lo que están diciendo ellos no tiene sentido, ¿vale? Pero claro, para tú poder decir algo, primero tienes que comprender lo que estás diciendo, o tienes que comprender o saber qué es lo que quieres decir. Bueno, pues eso también les pasa. Y otra de las cuestiones más importantes es que en la fase de Wernicke muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que les pasa. Cuando tú les dices lo que les pasa y que no dicen, lo que dicen no tiene sentido, pues normalmente lo niegan o actúan como si aquello no ocurriese, siguen actuando de manera normal. Eso también se da en otras patologías, ¿vale? Por ejemplo, en mi negligencia unilateral o mi negligencia unilateral, también se da esa situación de que la persona no es consciente de su lado, si no recuerdo más, es el derecho, ahora se me olvida el que es común normalmente, pero bueno, de uno de sus lados del cuerpo, es decir, de la mitad de su campo visual y de conciencia de su cuerpo, pero las personas no te lo niegan, te dicen que no, que por ejemplo, le pones un plato de comida, se come la mitad del plato, la otra mitad no se la come, y cuando terminan de comer le dice que ¿por qué le pones tan poca comida? Y le explicas, no, es que no ves este lado, y hasta que no le giras el plato y ve el otro, no son conscientes de ello. Bueno, habéis visto este tipo de hemiplegias muchas veces, es típico también porque son síntomas muy visibles porque la mitad del cuerpo suele quedar también paralizado y no puedes mover esa mitad del cuerpo. Bueno, no tiene por qué ocurrir siempre con ausencia de conciencia, pero puede ocurrir. Y tenemos un tercer tipo, que es la lesión no de uno de los centros, no de otro de los centros, área de Broca o área de Wernicke, sino del fascículo que los conecta, el fascículo arqueado. En este caso, pueden producir lenguaje, pueden comprender el lenguaje, pero no pueden repetir el lenguaje.
Si tú les dices algo y le pides que lo repitan, no pueden repetirlo, pero sí pueden comprenderlo y sí pueden producir su propio lenguaje, ¿vale? De nuevo, esto es un caso ideal. Luego vas a la realidad clínica y la realidad clínica es un desmadre que tiene poco que ver con esto, ¿vale? Y que contiene muchísimas dificultades. Bueno, este es el fascículo arqueado. Hay varios fascículos que en el cerebro hay muchísimos que conectan diferentes zonas, porque no todas las zonas del cerebro están igualmente conectadas. Hay zonas mucho más densamente conectadas unas entre otras que otras zonas. Bueno, estos fascículos normalmente conectan o son grandes haces de fibras que conectan zonas muy ampliamente conectadas. Aquí tenéis, no nos vamos a detener porque esto en el libro ni siquiera os lo dice, solamente os nombra el modelo de Wernicke-Lichtheim. Lichtheim, después de tener todos estos datos sobre Wernicke, sobre el área de Broca, este tipo de evidencia sobre lesiones, propuso un modelo con los diferentes tipos de afasias en función del tipo de lesión, de la cantidad de lesiones y los síntomas que deberían tener o que estarían asociados a ese tipo de lesiones. No tenéis que memorizarlo, en el libro no aparece, simplemente os nombra el modelo, ¿vale? Yo os he puesto aquí una foto para que veáis cuáles son y veáis cuál es la idea general de este modelo que conecta área de Broca, área de Wernicke, una especie de área conceptual donde se almacenarían esos conceptos. Ya veremos algo sobre esto en el lóbulo temporal, ¿vale? Un poquito más adelante en los siguientes capítulos. ¿Y cómo es ese modelo? Porque después de Paul Broca y de Wernicke y de toda esta gente que estudió todos estos pacientes y todos estos casos, pues llegó otro señor que se llamaba Wetziwin. Hoy me lo ponen difícil, en este capítulo me lo ponen muy difícil con los nombres. En la década de los 70, en 1970, y propuso el que es el modelo de lenguaje más famoso, no el más completo, ¿vale? Porque no explica muchas cosas, pero sí el que ha sido más famoso y el que es de uso más común, tanto, bueno, dentro de la psicología para explicar cosas, como fuera de la psicología con el modelo que conocemos casi todos. De hecho, esto sonará muchísimo. ¿Cómo explica el modelo de Wetziwin y Wernicke? Sí, me imagino que será Wernicke. El procesamiento del lenguaje. Bueno, pues tenemos dos modelos, uno para el lenguaje verbal y uno para el lenguaje escrito. Imaginaros que queremos repetir una palabra que nos han dicho. Yo digo coche y tenéis que repetir coche. ¿Qué ocurriría en el cerebro en ese caso? Bueno, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es recibir la estimulación, ¿no? Como es auditiva, recibiríamos esa estimulación a través de los oídos, que la transformarían en un código específico que sería procesado en el área auditiva del lenguaje, en la corteza auditiva, que la tenéis ahí con el número 1 y en amarillo. Esa corteza traspasaría la información auditiva a el área de Wernicke, que es donde se procesaría la información lingüística, ¿vale? Ese estímulo lingüístico con unas características concretas pasaría información en el área de Wernicke, encargada, recordáis, de la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke está conectada a través del fascículo arqueado, que lo tenéis por ahí, donde va de 2 a 3 a la izquierda, ¿vale? Que llega al área de Broca. Ya sabéis, una vez comprendida la intención del lenguaje y las instrucciones del lenguaje, se pasan esas instrucciones al área de Broca, donde pasa de una idea conceptual a un patrón o se organiza un patrón motor para después pasar al área 4, que sería la corteza motora, las áreas encargadas de mover los músculos de la cara para poder articular ese mensaje. ¿Vale? Ese sería el modelo general. ¿Qué pasa en el lenguaje escrito? Porque claro, yo os puedo decir una palabra, pero también puedo poner una palabra en la pizarra y pediros que repitáis esa palabra. Bueno, pues en este caso la única diferencia estaría en la manera en que se recibe esa estimulación. En vez de hacerlo a través de la corteza auditiva, en amarillo, lo haríamos a través de la corteza visual, la corteza occipital. En esa corteza occipital se procesaría el lenguaje y a través de otro de esos fascículos que conectan diferentes zonas, en este caso la circunvolución angular, pasaría al área de Wernicke y se repetiría exactamente el mismo proceso hasta llegar a la producción de la palabra. ¿Y esto explica todo? Pues no, no explica todo. No explica ni todos los fenómenos del lenguaje, ni explica todas las lesiones, ni explica todos los tipos de afasia, ni de lejos. Hay muchísimas más áreas implicadas y, por supuesto, no solo en este lado del cerebro, sino que si le damos la vuelta y vemos el lado derecho, también hay muchas áreas implicadas. ¿Por qué? Porque esto está muy bien para procesar una palabra, pero que yo sepa, el lenguaje no es procesar palabras sueltas, sino que están involucradas frases completas, discursos, contexto, etcétera, etcétera, etcétera.
Y todas esas funciones del lenguaje no solo están en estas áreas, sino que también implican, por ejemplo, áreas del hemisferio derecho, que está mucho más implicado en la prosodia, en el análisis del discurso, en el análisis contextual, es decir, de grandes trozos de lenguaje, no solo de las estructuras más básicas como palabras o oraciones, y que son necesarias para la comprensión del lenguaje, porque si no el lenguaje no nos valdría para absolutamente nada. Por supuesto hay modelos más complejos, no nos vamos a detener en todos, pero sí que el libro se detiene en uno muy concreto, que es el modelo de Friedrich. Son modelos que ya están derivados de la capacidad que tenemos ahora tecnológica para analizar la activación cerebral y para obtener imágenes cerebrales de cuando se están realizando diferentes tareas. Y propone un modelo más complejo, un modelo que explica más cosas que el que hemos visto hasta ahora, porque evidentemente la cosa es mucho más compleja que si fuese tan sencillo el funcionamiento del cerebro, veo un par de rayitas por allí y ya todo va como nosotros queremos. Bueno, pues evidentemente no. Hay muchas más áreas implicadas. Dentro de la corteza frontal, como veis, hay muchas más áreas de Brodmann implicadas. Dentro de la corteza temporal también. Y muchas más vías por donde se comunica la información en ambas direcciones, tanto para producir como para comprender el lenguaje. Os he puesto un pequeño resumen aquí para que cuando vayáis a estudiarlo, porque si no en el texto es un poco rollo, ¿vale? Porque empieza a hablar de diferentes vías dorsal y ventral, el fascículo no sé qué. Básicamente os tenéis que hacer una idea sobre dos vías. Y esto es muy común en muchas capacidades o en muchos sistemas de nuestro, a la redundancia, sistema cognitivo. El hecho de que hay una vía dorsal y una vía ventral, ¿vale? Ya sabéis que por la parte ventral va toda la parte de conceptos, lenguaje, memoria, etcétera, etcétera, y por la vía dorsal tenemos áreas dedicadas tanto al movimiento, es decir, a la coordinación y a la ejecución motora, como también áreas sensoriales. Toda la corteza parietal también está relacionada con la atención, etcétera. Bueno, pues aquí tendríamos una distinción también similar. Tendríamos dos vías dorsales y dos vías ventrales. La vía dorsal estaría más relacionada con el procesamiento sintáctico y la vía ventral con el procesamiento semántico. Pero como veis, también en la vía ventral hay una parte, la más ventral de todas, que realizaría el procesamiento sintáctico básico. ¿Entendéis ahora por qué en la fascia de Broca está afectada la sintaxis, pero solo la sintaxis compleja? ¿Recordáis que la fase de Broca iba por donde pone procesamiento sintáctico complejo, fascículo arqueado que une el área de Wernicke y el área de Broca? ¿Qué quedaría intacto en esas situaciones? La parte baja, ¿no? La vía ventral, que también hace procesamiento sintáctico, pero solo de estructuras sencillas. O eso es lo que parece, por lo menos, en las investigaciones de imagen cerebral. Bueno, pues ahí tenéis una de las razones por las que hay ciertas complicaciones a la hora de entender o del procesamiento sintáctico en afásicos de Broca, pero siguen siendo capaces de entender gran parte del lenguaje, porque siguen preservadas muchas de las funciones sintácticas básicas. Pues básicamente este sería el modelo. ¿Veis cómo tenemos diferentes estructuras implicadas en diferentes procesos, con diferentes vías y dedicadas a diferentes cuestiones? Por supuesto, esto captura mucho más la complejidad del lenguaje, pero aún así nos estamos dejando un montón de cosas fuera. ¿Qué cosas nos dejamos fuera? Pues entre otras, la implicación de las estructuras subcorticales, porque no solamente estructuras de la corteza están implicadas en el procesamiento del lenguaje, también muchos de los ganglios basales y otras estructuras subcorticales. ¿Os acordáis cuando hablábamos del gen FOXP2 de la familia KE? Y que realmente la única lesión, bueno, la única diferencia, no era ni una lesión, que aparecía cuando analizaba su cerebro, era un tamaño más pequeño del núcleo caudado. Bueno, pues porque el núcleo caudado específicamente está relacionado con el lenguaje. Y de hecho también con la secuenciación motora, con la producción del lenguaje, con la producción de las cadenas motoras y las cadenas musculares muy concretas. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues por esa evidencia de esa familia y también porque otras enfermedades que afectan, otros síndromes que afectan a las estructuras subcorticales, como por ejemplo el Parkinson, la corea de Huntington, también cursan con exactamente los mismos problemas asociados al lenguaje, de producción y de secuenciación motora y problemas sintácticos. Así que también tenemos un montón de estructuras en los ganglios basales implicadas en el lenguaje.
Como os digo, hay un montón de estructuras. Esto, cuando tú estás hablando y si te ponen en una resonancia y te hacen una resonancia de todo tu cerebro, una resonancia funcional, aquello se ilumina como un árbol de Navidad. No penséis que está todo apagadito y hay un área de Wernicke y otra de Broca y ahí se ven cosas. No, bueno, aquello es, vamos, un desmadre. Y dependiendo de la tarea que estés haciendo, lo que ocurre es que hay áreas más activas o menos activas, dependiendo del tipo de tarea y de lo que te manden a hacer. Y a partir de ahí, de todo ese desmadre y de toda esa gran cantidad de activación y de que haya más o menos activación en función de lo que te digan que tienes que hacer y una función lingüística concreta, como intentamos adivinar, vuelvo a decir intentamos como si lo hubiese hecho yo, intentan adivinar los investigadores, en este caso yo no, porque yo no investigo exactamente en esto, intentan adivinar cuáles son las áreas implicadas y en qué están implicadas. Pero, por supuesto, siempre pensar en la complejidad que esto acarrea, ¿vale? Y la dificultad de saber exactamente qué está ocurriendo y cómo es el procesamiento. Vale, vamos con lo que decíamos antes, ¿os acordáis, no? Porque esa asimetría en el lenguaje. Lo curioso es que en la mayoría de los animales, la mayoría de las funciones, por no decir todas las funciones, están duplicadas. Están tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Y de hecho hay casos, os suena lo del caso del delfín, ¿sabéis cómo duerme el delfín, no? Primero duerme en un hemisferio y luego duerme otro. ¿Y por qué pueden seguir funcionando? Bueno, pues porque como las funciones están duplicadas, pues tú dejas descansar a un hemisferio y mientras tanto el otro pues sigue manteniendo todas las funciones, por lo menos las esenciales, perfectamente. ¿Y por qué esto no ocurre en humanos? Pues la principal hipótesis es que no nos lo podemos permitir. La evolución no se la ha podido permitir. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y lingüísticas supone necesitar una mayor cantidad de procesamiento. Y mayor cantidad de procesamiento ya sabéis qué significa, ¿no? Más tamaño, más cerebro. Si tienes que duplicar todas las cosas que hay en un humano, lo que va a ocurrir es que al final vas a terminar con una cabeza así de gorda. ¿Y sabéis qué pasa si tienes una cabeza así de gorda? Antes que eso, ¿cómo naces? Sí, eso que os acabo de decir no es una chorrada, es la razón por la que los humanos nacemos tan poco desarrollados, ¿vale? Los humanos nacemos, ¿habéis visto la comparación entre animales, el nivel de desarrollo que tienen cuando nacen y que son capaces incluso de ponerse de pie a las pocas horas? ¿Y cómo nacen los humanos que nos tiramos 3 años, que si nos da un soplo de aire morimos y tenemos que depender de los adultos? Bueno, pues eso es por la cabeza. Porque si estamos más tiempo dentro del abdomen de nuestras madres, dentro del útero de nuestras madres, pues no salimos y muere la madre. Luego, ¿qué ha hecho la evolución? Pues lo único que podía hacer, necesitamos estas capacidades porque son muy útiles para sobrevivir, pero estas capacidades hacen una cabeza muy gorda, así que algo tendremos que hacer. Pues sácalo rápido y que lo cuiden, como sea. Y eso ha desarrollado otras cosas, como por ejemplo ese espíritu parental y parental de los humanos. ¿Por qué? Pues porque en los que no lo tenían, pues se quedaban sin crías. Si había padres y madres, ya sabes, estoy hablando de cientos de miles de años antes, ¿vale? Estoy hablando en escalas temporales muy grandes. Había progenitores que no se preocupaban de sus crías, pues las crías morían. ¿Qué progenitores pasaban sus genes a la siguiente generación? Pues si se mueren tus crías no pasa genes ninguno. ¿Qué progenitores pasaban los genes a la siguiente generación? Los que tenían más tendencia a cuidar. Así que como tenían más tendencia a cuidar, las crías podían nacer con menos maduración, pero aún así sobrevivían, podían tener cerebros complejos, pero que no matasen a la madre y a ellos mismos, y al final pues se llega a este compromiso de una cabeza muy gorda, pero no tanto como para que no puedan nacer, pero tenemos que dejar que no estén duplicadas las funciones, así que las llevamos a un sitio y otra a otro, y que se encargue cada una de... La evolución hace lo que puede, ¿vale? Con lo que tiene. Y en este caso, pues hizo lo que pudo con lo que tenía. Y por eso tenemos el cerebro, o eso pensamos, tenemos el cerebro lateralizado. Lo que ya no está tan... Bueno, hay un montón de evidencia sobre el cerebro. Sí. Porque tener duplicadas esas funciones y otras funciones supondría que una de dos. O tienes un cerebro mucho más grande y por tanto una cabeza mucho más grande, lo cual deja de ser beneficioso desde el punto de vista evolutivo, o tienes menos funciones y por tanto eres más tonto. Lo cual tampoco es beneficioso desde el punto de vista evolutivo porque ser listo y hacer todas estas cosas nos ha venido muy bien para sobrevivir. ¿Qué hace la evolución? Bueno, pues va saliendo gente con diferentes características. ¿Cuáles sobreviven? Los que tienen un compromiso que sea el mejor desde el punto de vista de la supervivencia entre cantidad de funciones y
tamaño adecuado y consumo adecuado, porque ese es otro tema, lo de la cantidad de energía que consume el cerebro, pero un compromiso. Al final, lo que es más adaptativo es lo que sobrevive. Pues en nosotros lo más adaptativo ha sido ese punto intermedio entre tamaño, capacidades y, bueno, y en este caso, pues riesgo, porque como no tenemos todo lateralizado, si se nos estropea a un lado, pues a tomar por saco la función, ¿vale? Bueno, hay un montón de evidencia sobre este tipo de cuestiones. Ya hemos visto las lesiones cerebrales, sobre todo Alexander Luria. Os recomiendo ese libro que tenéis ahí, ¿vale? El pequeño libro de una gran memoria. Es muy chulo, es un libro de un mnemonista, lo escribió Luria, de un tipo que se acordaba de absolutamente todo. Una maldición, porque el tío estaba, bueno, sufría muchísimo, claro. Si te acuerdas de todo como el primer día, y todo te afecta como el primer día, y todas tus vivencias son o tienen una intensidad máxima porque lo recuerdas todo, imaginaros cómo es tu vida. Si tuvieses que estar sufriendo ahora por la primera vez que te dejaron o por la muerte de una persona hace 25 años de la misma manera y con la misma intensidad, te puedes imaginar, ¿no? Si no pudieses olvidar cosas, imaginaos cómo sería vuestra vida si no pudieseis olvidar cosas. Sería terrible, totalmente terrible. Bueno, pues Luria escribió este libro muy chulo, ¿vale? Pero aparte de eso trabajó durante muchísimos años con pacientes y, bueno, la mayoría de las lesiones que acarreaban problemas en el lenguaje pues eran en el hemisferio izquierdo. El test de WADA, que también es una prueba muy chula. El test de WADA se hace normalmente o se practica cuando van a operar a alguien, van a hacer una operación de neurocirugía, ¿vale? Se tiene que intervenir sobre una parte del cerebro, que sea por una epilepsia, por un tumor, lo que sea, ¿vale? Un accidente cerebrovascular, pero tienes que intervenir y a lo mejor tienes que seccionar una parte del cerebro. Claro, hay funciones que tú quieres preservar y que tienes que saber que estás tocando. Y antes de eso, pues lo que hacen los neurocirujanos es hacer ciertas pruebas. Ahora se hace mucho con el cerebro abierto y directamente vas pasando electrodos para ver qué pasa. Uno de los test que se hace antes de la cirugía, cada vez se hace menos, ¿vale? Porque ahora con pruebas de neuroimagen puedes compensar y puedes saber dónde está el área del lenguaje. Pero antes se hacía mucho más. Pues es que es riesgoso, ¿vale? Tienes que inyectar amobarbital sódico en una carótida, eso pues tiene su cierto riesgo. Básicamente inyectas amobarbital en una de las dos carótidas, si lo inyectas en la izquierda se duerme toda la parte izquierda del cerebro, ¿vale? Y la parte derecha del cuerpo se te queda muerta. Si lo inyectas en la derecha, pues ocurre lo contrario, ¿vale? Bueno, pues lo único que haces es pedirle a la gente que nombre cosas y cuando no pueda, pues ese es el área ¿cómo se llama? El hemisferio del cerebro que tiene asignadas las funciones lingüísticas. ¿Qué suele ocurrir? Pues que cuando tú pinchas el amobarbital sódico en la carótida izquierda y le presentas a alguien un objeto para que lo nombre, no sabe nombrarlo. Ya está. Así de sencillo. Te dice, no sé qué es eso. Pero luego tú le dices, ¿me lo puedes señalar en esta hoja que hay aquí? Y dices, sí, este. ¿Sabes qué es? No, no tengo ni idea de lo que es. ¿Pero me dices lo que es aquí? Sí. ¿Veis? Las funciones lingüísticas están dormidas, pero sin embargo la capacidad de reconocimiento de objetos sigue perfectamente establecida porque no está lateralizada o porque puede ocurrir Por supuesto hay que hacerlo con el brazo izquierdo, claro, porque el derecho no te funciona, porque lo tienes también dormido. Recordad que hay muchas cosas lateralizadas en nuestro cerebro. Y esto es una imagen real de cómo ocurren estas cosas, ¿vale? Con señores ahí con diferentes dibujitos. Claro, te tienes que asegurar de que no nombra nada, que a lo mejor no es un déficit específico de categoría o mil cosas que pueden ocurrir. Este es Jun Wada, por cierto, y tiene una cara que me parece graciosísimo. ¿Os acordáis del juego de Nintendo 3DS, del Dr. Kawashima? Pues es clavadito al Dr. Kawashima. Bueno, otra de las evidencias más interesantes son las de cerebro dividido, Split Brain, de Roger Sperry, que hizo una serie de experimentos. Bueno, miento, no hizo una serie de experimentos, nadie ha hecho experimentos seccionando cerebros, ¿vale? Es simplemente situaciones en las que por alguna razón había que seccionar el cerebro de la persona. Y diréis, ¿por qué alguien va a seccionar el cuerpo calloso? ¿Sabéis que lo que une los dos hemisferios es el cuerpo calloso? Bueno, ¿por qué alguien va a seccionar el cuerpo calloso de una persona? Pues, por ejemplo, por una epilepsia grave. Y tienes un foco epiléptico en el lado derecho, por ejemplo, en el hemisferio derecho, lo que ocurre cuando tienes un brote epiléptico es que suele transfundirse, suele hacerse general y pasar al otro hemisferio.
Eso es muy grave, ¿vale? Cuanto más ocurra esto, mayor deterioro y daño cerebral. Entonces, en las epilepsias muy graves, en las que no se puede hacer otra cosa, por lo menos para intentar salvaguardar una parte del cerebro, en este caso uno de los hemisferios, cortan el cuerpo calloso para cortar la conectividad entre ambos. Y funciona muy bien, porque cuando tú cortas el cuerpo calloso, tú sigues con tu vida normal y aparentemente no pasa nada. Nada, o sea, cortas por la mitad y tan a gusto. Sigues con tu vida normal sin ningún tipo de déficit funcional. Y no pasa nada, 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 nada. Bueno, pasan algunas cosas curiosas. No muy incapacitantes, simplemente curiosas. Por ejemplo, imaginaros que parten mi cerebro por la mitad, ya sabéis, las fibras de Cushing, ¿vale? Las de mi mano derecha van al hemisferio izquierdo, las de mi mano izquierda van al hemisferio derecho. Bueno, pues imaginaros que me dan este vaso en la mano derecha y me piden que diga lo que tengo en la mano, sin mirar, ¿vale? Con los ojos tapados. Yo lo toco, vale, sé lo que es, un vaso, con la mano derecha. ¿Dónde van las fibras de la mano derecha? A la izquierda. ¿Qué hay a la izquierda? El lenguaje. Vale, pero ahora si yo cojo el vaso de la izquierda y me preguntan, ¿qué tienes en la mano? Los ojos tapados, ¿vale? Porque si tengo información de los dos ojos, como cada uno de los ojos manda información, bueno, cada uno de los hemicampos visuales manda información de un lado del otro, ya lo puedo hacer. Pero si me tapan los ojos, ni idea. Ni idea, ni idea, no tengo nada en la mano o cualquiera de esas respuestas que se dan en estos casos. Pero pasan dos cosas. Una, de nuevo, si me dicen que señale lo que tenía en la mano entre una serie de objetos, es decir, imágenes visuales, puedo hacerlo. Y dos, en algunas situaciones, estos ya eran experimentos con personas que tenían cerebro dividido. Hay situaciones en las que una parte del cerebro no sabe lo que está viendo, pero la otra parte del cerebro intenta comunicarse con esa parte del cerebro. Es decir, que tu mano derecha intenta coger a la otra mano y decir, es esto. Imaginaros que ponemos varios objetos. ¿Cuál he quedado antes? La parte izquierda del cerebro no lo sabe, pero tu mano derecha coge la otra y dice, es esto, idiota. Cosas así ocurren. Parece como que hubiese dos cerebros, o que se han generado dos cerebros, uno de los cuales es capaz de comunicarse porque tiene lenguaje y el otro solo puede comunicarse pues de otras maneras. Pero parece que lo que se generan son dos cerebros, que normalmente no se nota porque los dos están comunicados de otras maneras, pero que en ciertas situaciones parece que hay fenómenos que son compatibles, son algunas de las evidencias que tenía Sperry. Seguramente hay muchas cosas aquí, muchos peros que poner, ¿vale? Pero que parecía como si hubiese dos personas dentro, una con lenguaje y otra no, que intentan comunicarse de maneras diferentes. Eran fenómenos muy, muy, muy curiosos. Aunque luego en tu vida normal realmente no tiene mucha historia. Bueno, aquí tenéis a Roger Sperry y aquellos que hayáis hecho percepción, ya sea conmigo o en algún otro centro, os tendrían que sonar estos dos señores, David Hubble y Thorsten Wiesel, porque el año que recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, estos tres señores, Sperry lo hizo por sus experimentos de cerebro dividido, y Hubble y Wiesel, ¿habéis hecho percepción? ¿Os acordáis? Los experimentos del gato, la corteza visual primaria, lo de los bordecitos que descubrieron cuando pasaban las diapositivas y daban con el borde. Bueno, por el funcionamiento y la organización y estructura de la corteza visual primaria, ¿vale? Eso es lo que descubrieron Hubble y Wiesel y por lo que les dieron el premio de Fisiología y Medicina. Una historia muy chula, por cierto. Bueno, otra de las cuestiones interesantes es bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos primero con los experimentos conductuales. Esto se ve muy rápido. En pacientes sanos también hay evidencia de esa dominancia de un hemisferio sobre otro en el lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú, por ejemplo, presentas estimulación auditiva a un oído o a otro, el oído derecho suele tener cierta ventaja. El oído derecho, recordad que envía sus proyecciones al hemisferio izquierdo, ¿vale? O sea que el oído derecho está conectado con el hemisferio izquierdo. Bueno, pues cuando presentas estímulos lingüísticos, el procesamiento es más rápido cuando se presentan los estímulos al oído derecho, que va directamente al oído izquierdo. ¿Por qué digo un poquito más rápido? Bueno, pues porque como normalmente los cerebros están conectados, cuando tú mandas la información al oído derecho tarda milisegundos en pasar a todos los hemisferios, en traspasarse esa información. Pero como está un poquito más cerca, porque va directamente al izquierdo, es decir, al primer sitio que vas ahí, pues la corteza lingüística, en este caso el área de Broca, área de Wernicke, llega antes de la información y tiene una pequeña ventaja.
también se identifica mejor material verbal, etcétera, etcétera. Es decir, también en experimentos con personas sanas se nota una cierta ventaja del hemisferio que esté manejando el lenguaje. También se ha visto en neuroimagen, tú con fMRI y con otras técnicas como la PET, tú puedes ver que hay áreas que se activan específicamente ante procesos lingüísticos y ver cuál de los dos hemisferios está más activado. Bueno, esto ya os lo he dicho ya, no nos vamos a repetir, pero nos queda una cosa. ¿Por qué el lenguaje es de izquierdas? Eso todavía no hemos hablado de ello. Habéis visto, lo he puesto en la diapositiva anterior, que el lenguaje está mayormente lateralizado en el lado izquierdo. En los diestros, el 98% de los diestros tienen las áreas del lenguaje lateralizadas hacia el hemisferio izquierdo y en zurdos el 70%. Los zurdos, curiosamente, tienen una menor lateralización del lenguaje. También hay diferencias entre sexos biológicos, ¿vale? Los hombres, ¿cómo era esto? A ver que lo diga bien. Las mujeres suelen estar, creo que menos lateralizadas en cuanto a tardan más tienen ventaja lingüística, suelen aprender a hablar antes las mujeres que los hombres, y lo que hay es menos cantidad de zurdas y también están menos lateralizadas, es decir, su nivel al revés, su nivel de lateralización hacia el hemisferio izquierdo es mayor, y sin embargo en hombres es al revés, ¿vale? Importante de todo eso, no son los porcentajes específicos, es que hay diferencias tanto entre diestros y zurdos como entre sexos. ¿Y por qué son importantes esas diferencias? Bueno, pues porque a lo mejor nos pueden dar una pista de por qué ocurre, porque la idea de todo esto es no si hay diferencias entre diestros o zurdos o qué es mejor ser diestro o zurdo o por qué hay diferencias entre hombres y mujeres, sino ¿nos da eso alguna pista de por qué el lenguaje se va mayormente hacia el hemisferio izquierdo? Pues hay varias hipótesis. La hipótesis la principal es la de ventaja inicial en el desarrollo del hemisferio izquierdo, es decir, que el hemisferio izquierdo se desarrolla antes y captura esas funciones. ¿Os convence esta respuesta? Me pasa lo mismo que... Te he dado una contestación igual que la respuesta que habías dado antes. Lo que estoy haciendo es trasladar la pregunta, porque ahora la pregunta lógica es ¿y por qué se desarrolla el hemisferio izquierdo antes? Porque tendríamos que saberlo para saber por qué el lenguaje se lateraliza hacia la izquierda. Pues ahí sí que estamos muy despistados. Parece que lo único similar en la naturaleza es el canto de las aves canoras, que parece que también está lateralizado hacia el lado izquierdo y que puede tener que ver con algunos niveles hormonales durante el desarrollo que hacen que se desarrolle antes el hemisferio izquierdo. Eso podría tener hipótesis, pero respuestas pocas o ninguna, ¿vale? Esas son las únicas hipótesis que hay. Y al final también trasladan la pregunta. Bueno, en la ciencia suele pasar esto, porque ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué la testosterona hace que se desarrolle o por qué ocurren estos fenómenos? Estos fenómenos hormonales tienen que ver, es decir, porque hay una preponderancia del lado izquierdo por fenómenos hormonales. Se pueden ocurrir muchas preguntas. La realidad es que no tenemos respuestas concretas sobre esto. ¿Y cómo investigamos todo esto? ¿Cómo vamos? Porque vamos a ver mucha de esta investigación a lo largo de los siguientes capítulos y tenéis que conocer estas técnicas de investigación. En particular las relacionadas con el estudio de la fisiología, de la biología de nuestro sistema cognitivo. Pues tenemos varias. Si habéis ido a la facultad alguna vez, conoceréis alguna, porque nosotros hacemos sobre todo RPs, ¿vale? Pero, bueno, estamos intentando conseguir una TMS, también movimientos oculares, pero bueno, si habéis ido alguna vez algo de esto sabréis, otras no las habréis visto en la vida, y si os han hecho resonancia, pues más o menos sabéis lo que es una resonancia. Bueno, en cuanto a los RPs, ¿qué son los RPs? ¿Qué son los potenciales evocados? Pues un potencial evocado no es nada más que parte de la actividad eléctrica de nuestro cerebro, recogida a través de un aparato que es un electroencefalógrafo, ¿vale? O un aparato de electroencefalografía. Pones un gorro, ese gorro tiene una serie de electrodos que recogen la actividad eléctrica de las neuronas. Ya sabéis que las neuronas tienen actividad eléctrica. En sus axones se genera una corriente eléctrica. Bueno, pues podemos recoger mediante un amplificador esa actividad eléctrica. ¿Toda? Pues no, solamente una parte de unas neuronas específicas de la corteza. Pero podemos registrar esa actividad y mediante el promediado y mediante la aplicación de ciertos sistemas de análisis y sobre todo estableciendo una relación entre una actividad concreta y un momento concreto en el que se presenta un estímulo concreto, por ejemplo una palabra, podemos ver cómo cambia esa actividad en función de la tarea que esté realizando la persona. Y podemos asociar ciertos potenciales, ciertos cambios en la actividad eléctrica
al procesamiento de estímulos lingüísticos o a algunos procesos específicos, procesos semánticos, procesos sintácticos o también perceptivos, en el caso de otras modalidades, etcétera, etcétera. El más famoso, bueno, hay muchos muy famosos, pero relacionados con el lenguaje, quizá el más famoso sea el N400. ¿Por qué se llama N400? Esto es algo que os puede servir para cualquier cosa que veáis sobre electroencefalografía. La N refleja la polaridad de la onda, ¿vale? Si es una deflexión positiva, ya sabéis que esta actividad eléctrica se mide normalmente en actividad positiva y negativa, es decir, como si fuese una pila, ¿vale? Un voltaje positivo o un potencial positivo o potencial negativo. Vale, N quiere decir que es negativo, simplemente. Si veis una P es que es positivo. Ya está, no tiene más historia. Y el 400 está asociado al momento tras la aparición del estímulo relevante en el que aparece esa N. 400 milisegundos después de la presentación del estímulo. Cuando veis un P300 quiere decir que es positivo y 300... Que luego, de nuevo, y en esto sí que lo puedo decir de primera mano, esos tiempos son aproximados, porque luego un N400 muchas veces no te sale los 400 milisegundos, igual que un P300, ¿vale? Pueden demorarse o adelantarse en función de muchas situaciones y de muchas cuestiones. ¿En qué consiste este potencial? Pues lo que suele ocurrir es que aparece una mayor deflexión negativa cuando aparece un estímulo lingüístico sorpresivo desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, imaginaos que ponemos esa frase, estamos con el cacharro de electroencefalografía y lo que presentamos a la gente son frases, ¿vale? Y marcamos el momento en el que leen la última, porque leen en voz alta, por ejemplo, y marcamos el momento en el que leen la última palabra de esta frase. La pizza está demasiado caliente para ser comida. Hay una actividad eléctrica. Y en otra condición, la misma persona u otras personas, muchas personas y muchas veces repetido este tipo de estímulos, ponemos la pizza está demasiado caliente para ser bebida. Lo que ocurre es que cuando la última palabra es una palabra anómala, una palabra que no coincide con lo que esperamos, porque según vamos leyendo, vamos comprendiendo la frase y vamos teniendo expectativas sobre lo que vamos a ver después, es decir, desde el punto de vista semántico no parece que tenga mucho sentido, aparece una deflexión en el electroencefalograma, que es esa N400, que parece que tiene que ver con procesos de comprensión y con estímulos que no son congruentes desde el punto de vista semántico. También con otros procesos. Aquí la cosa ya sí que se complica muchísimo. ¿La magnetoencefalografía qué es? Pues muy parecida a la electroencefalografía, solo que en vez de medir campos eléctricos, lo que recoge son campos magnéticos. Ya sabéis que donde hay un campo eléctrico hay un campo magnético y que ambos son perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la magnetoencefalografía es capaz de recoger la actividad de las neuronas cuya actividad no es capaz de recoger la electroencefalografía. Porque mientras que las electro nos permite recoger los campos eléctricos de neuronas que tienen una orientación perpendicular al cuero cabelludo, la magneto nos permite recoger actividad de neuronas que son tangenciales. ¿Por qué? Porque mientras que uno recoge campos eléctricos, la otra recoge los campos magnéticos que son perpendiculares. Lo que nos perdemos de una lo cogemos de otra. ¿Cuál es el problema? La magneto es muy cara, muy difícil de mantener y realmente sería complicado saber si aporta mejor nivel de localización. El problema que tienen estas dos técnicas es que tienen un nivel de precisión temporal muy elevado, es decir, podemos saber qué está ocurriendo online en el cerebro prácticamente, pero la localización espacial es muy difusa, es muy difícil saber qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo las cosas. Tiene un nivel de localización espacial muy, muy bajo. Utilizamos algunas técnicas como ICA, como, bueno, para cálculo de dipolos, un montón de cosas para ver regiones, pero es muy de brocha gorda, ¿vale? No hay una localización espacial muy precisa. Pero básicamente tenéis que tener en cuenta que es lo mismo, pero mucho más caro, necesita además helio líquido porque eso tiene que estar casi a no sé cuántos grados bajo cero. Bueno, la diferencia de precio es abismal, pero más o menos comparten la filosofía y la manera en que se registran las cosas, solo que uno, electricidad, otro, campos magnéticos. La tomografía y la resonancia magnética, ya sabéis que son técnicas de neuroimagen. Con la tomografía lo que hacemos es inyectar un reactivo, de nuevo, esto sí que no lo hago yo, se inyecta un reactivo y que se adhiere a la glucosa de la sangre. Y ya sabéis qué pasa cuando el cerebro está trabajando, ¿no? Que aumenta su consumo de glucosa. Así que podemos hacer un TAC en ese momento y las zonas que más se iluminen en el TAC, en el cerebro, serán las que estén consumiendo mayor nivel de energía. Mayor nivel de energía significa más actividad, quiere decir que esas zonas son las que están trabajando en ese momento.
Ese es el principio de la PEP y básicamente nos sirve para saber qué zonas del cerebro se activan ante determinadas tareas, sean lingüísticas o no. La fMRI, pues lo mismo, pero sin necesidad de contraste y mediante otra tecnología. En este caso, lo que se hace es aprovecharse de las propiedades magnéticas de una molécula, la hemoglobina. La hemoglobina tiene propiedades magnéticas. Ya sabéis que la hemoglobina contiene hierro, ¿no? Vale, pues tiene propiedades magnéticas. Y además esas propiedades magnéticas son diferentes en función de si la hemoglobina está cargada con oxígeno, está transportando oxígeno, o no tiene oxígeno. Así que mediante un imán muy gordo podemos meter un campo magnético tremendo que haga que el spin de los electrones que contiene la hemoglobina cambie de dirección y registrar ese cambio y ese decaimiento. En función de cuánto cambien y cuánto tarden en decaer, podemos saber qué áreas del cerebro están más activas o menos, porque eso va a depender de la cantidad de oxígeno que lleve la hemoglobina en cada área. ¿Problemas de estas dos? Pues que tienen una resolución espacial muy buena, puedes saber qué está ocurriendo en áreas muy pequeñitas del cerebro y con una localización muy precisa, pero esto tarda. Es decir, no está ocurriendo online. Cuando tú ves una fMRI, lo que ves que está ocurriendo son cosas que han pasado hace a lo mejor décimas o incluso segundos, porque tarda tiempo en decaer y en verse esa imagen. No es tan precisa como la electroencefalografía temporalmente, pero son mucho más precisas desde el punto de vista espacial, ¿vale? Si tenéis algunos ejemplos de cómo sería esto, ¿vale? Bueno, resonancias ha visto casi todo el mundo, ejes también. Quizá lo que no habéis visto nunca es una... Y tags también, que es donde se hace la PET. Pero lo que no habéis visto nunca es una magneto, que es eso que tenéis ahí, y que es un poco ridículo visto desde ahí. Bueno, pasamos a... ¿Nos da tiempo? Sí, vamos a empezar con el siguiente capítulo, que sería percepción del habla. De nuevo, los que os librasteis aquí. Los que os librasteis en percepción, o los que hayáis hecho percepción, os librasteis del capítulo de percepción del habla, pero no librasteis del todo porque ahora sí estáis en percepción del habla. Capítulo bastante chulo, por cierto. Bueno, vamos a hablar sobre cómo percibimos el habla. Y cuando hablamos de habla, hablamos de sonido, ¿vale? Recordadlo, porque bueno, la percepción visual ya la hemos visto en percepción, así que cómo percibimos las letras, pues más o menos lo tendréis que saber porque seguro que habéis hecho percepción muy bien y os acordáis de todo. Como de Hubble y Vision, por cierto. Bueno, vamos a hablar eso, solo de la naturaleza física y la naturaleza perceptiva del habla, y para empezar a hablar de la naturaleza perceptiva del habla, pues tendremos que hablar de lo que es el sonido y qué recogen nuestros sistemas sensoriales cuando hablamos de sonido, de sonidos o de audición. Bueno, pues lo primero es definir el estímulo físico, lo que hay en el ambiente, que será lo que llega a nuestros receptores sensoriales. Y básicamente el sonido no es nada más que un cambio de presión en el aire, producido normalmente por la vibración de un objeto. ¿Qué objeto vibra cuando yo estoy hablando para que vosotros escuchéis ahora? Las cuerdas vocales. Un objeto físico que vibra en un medio material, el aire. Como vibra en un medio material, provoca que las moléculas de ese aire se desplacen. Bueno, realmente no se desplazan, simplemente vibran, pero al vibrar lo que producen son cambios de presión. Y esos cambios de presión generan una onda con lugares de mayor presión en el aire y lugares de menor presión o rarefacción también en el aire. Como eso va a cambiar, sí. Nada, cero, no se escucha. Las películas del espacio en las que se escuchan cosas, pues son mentiras. Ahora se hacen mucho mejor. Si habéis visto alguna buena peli, ¿cuál estoy pensando? O sea, ¿cómo se llamaba la de Sandra Bullock? Gravity, ¿no? En Gravity sí que lo hacen bastante bien. En algunas películas lo hacen bastante bien, pero en el momento en el que no hay un medio físico, ¿vale? No puede haber sonido. Tiene que haber algún medio físico que sea capaz de traspasar esa vibración. No tiene por qué ser aire, puede ser también sólido, ¿vale? Si pones el oído en las vías del tren, no lo hagáis, ¿vale? Pero si ponéis el oído lo típico de que ponían el oído para ver si venía el tren, o si ponéis el oído en la mesa y alguien habla o hace vibrar esa mesa, escucharéis sonido. Si os metéis debajo del agua, seguís escuchando. Otra cosa es que se distorsione lo que se escucha. ¿Por qué creéis que se distorsiona lo que se escucha? Hay una diferente densidad y eso hace que las vibraciones sean diferentes. Tu oído está evolucionado, iba a decir diseñado, no está diseñado, ha evolucionado para
interpretar las vibraciones en un contexto muy determinado, que es el del aire, porque es nuestro medio natural. Si lo cambiamos y nos ponemos debajo del agua, las vibraciones que nos llegan son totalmente diferentes, porque las frecuencias y la manera de vibrar en el agua y la velocidad a la que vibran en el agua la velocidad a la que vibran, la frecuencia a la que vibran las ondas y a la que se trasladan las ondas es diferente. Así que perdemos la capacidad para entender, por ejemplo, el habla, pero no para escuchar, seguimos escuchando, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas de velocidades a las que se producen esos cambios. La velocidad del sonido, básicamente. En el aire son 340 metros por segundo y en el agua son, por ejemplo, 1500 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve el sonido. Así con eso podéis calcular lo lejos que está una tormenta, ¿vale? Cuando veis el rayo, calculáis lo que tarda en sonar y más o menos podéis haceros una idea porque la luz es prácticamente instantánea. Y aquí viene... ¡Ay, se me olvidó poneros aquí, ahora, que os iba a contar una cosa, pero no tenía la imagen! ¿Os acordáis del refrán bueno, el refrán, esa especie de frase filosófica de si un árbol cae en mitad de un bosque y nadie está para escucharlo, ¿produce sonido? Bueno, pues físicamente sí, produce cambios de presión, es decir, produce un cambio de presión en el aire circundante y, por lo tanto, al menos la potencialidad de un sonido. Pero una cosa es el medio físico o la definición física y otra cosa es la definición psicológica. ¿Os acordáis de la psicofísica? Esto también lo hemos visto en percepción, que relaciona el medio físico con nuestro medio psicológico o mental. Bueno, pues, ¿qué es el sonido desde un punto de vista psicológico? Pues una experiencia consciente, una experiencia sensorial, una experiencia perceptiva. ¿Y por qué está generada esa experiencia? Pues precisamente por los cambios de presión del medio físico. Así que si no hay nadie delante, no, el árbol no genera sonido. ¿Por qué no genera sonido? Pues porque no hay nadie para escucharlo. Pero sí hay un cambio de presión asociado, es decir, la potencialidad del sonido sí que está. Así que ese dilema filosófico no es tan dilema filosófico, perfectamente interpretable. ¿Cómo producimos el sonido? Pues haciendo vibrar cualquier tipo de objeto en un medio material. Esa vibración se traslada a través de ese medio material y las ondas, esas ondas vibratorias, esa vibración del sonido llega hasta nuestro oído, que tiene unas estructuras determinadas que permiten analizar y crear o transformar o codificar esas vibraciones. A través del oído externo, el oído medio, que ya sabéis que son esos huesecillos que amplifican esa señal y la pasan a otro medio que sería un medio acuoso, porque dentro del oído interno no hay aire, lo que hay es un medio, no es agua, ¿vale? Es una especie de suero, un líquido fisiológico, ¿vale? Y en la cóclea sería donde se produciría la codificación de esos sonidos que pasaría a la corteza auditiva. Básicamente, eso es lo que ocurre. Y simplemente a través de eso somos capaces de extraer significado de esas vibraciones asociadas al habla de una persona, que no son nada más que diferentes vibraciones a diferentes frecuencias del aire que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué características tiene esa onda de sonido? Bueno, pues la que tiene cualquier onda. Una onda no es nada más que una sucesión, un ciclo, un patrón de vibración que se repite cada cierto tiempo. Y que en este caso, como es un cambio de presión, tendrá zonas de mayor presión y zonas de menor presión. Va aumentando la presión, bajando la presión, aumentando la presión, bajando la presión. Cuanto más rápido sube y baja la presión, tenemos una onda de mayor frecuencia, ¿no? No, eso no lo puse aquí, pero lo tenemos aquí. Tenemos una onda de mayor frecuencia. ¿Qué característica tiene una onda de mayor frecuencia, de más frecuencia? ¿Cómo identificamos nosotros perceptivamente una onda de mayor frecuencia? Porque la identificamos. ¿No lo sabéis? Agudos. Agudos, sonidos agudos. Los más agudos son sonidos de mayor frecuencia. Los sonidos de menor frecuencia son sonidos más graves. Nosotros los identificamos como graves, es decir, las vibraciones de un material más rápidas, nosotros los identificamos como sonidos agudos. Las vibraciones más lentas, menor número de ciclos por segundo, ¿vale? Es el ciclo ese, si fuese más apretadito y más en la misma unidad de tiempo, más agudo. Menos ciclos en la misma unidad de tiempo, menos ciclos por segundo, sonidos graves. Lo podéis ver en cualquier ecualizador, ¿vale? Los graves veréis que son ondas simplemente de menos hercios. ¿Cómo identificamos la amplitud de una onda? Que sea, es decir, mayor diferencia entre la parte alta y la parte baja de una onda. Más alto o más bajo. Es decir,
Mayor nivel de sonido, nivel sonoro, presión sonora, más decibelios, ¿vale? Más volumen o menos volumen. Esas serían las dos características principales en cuanto a cómo percibimos el sonido. Bueno, y otra cosa más, pero creo que esta cosa la vamos a tener que dejar para la semana que viene. Nos quedamos aquí y la semana que viene continuamos. ¿Vale, chicos? Muchas gracias a todos los que estabais en AVIP. No sé, voy a mirar a ver si tenéis alguna pregunta. Perdonadme que tampoco le habré hecho mucho caso. En la escucha dicótica, el cerebro digo tendría la misma respuesta de no poder repetir lo que ven por el oído derecho. Sí y no, ¿vale? Porque no todas las fibras van directamente a la parte izquierda ni todas van a través del cuerpo calloso. El problema de todo esto es que hay vías alternativas, ¿vale? Así que no tendría por qué no saberlo nunca, sino que habría ventaja, seguramente una mayor ventaja, pero no tendría por qué no enterarse la otra parte del cerebro, ¿vale? A ver, creo que no me he dejado nada. A ver. Dicen que se encuentra el Museo del Hombre y otro es el Museo de Dupuytren. Dupuytren seguro que no, porque ha cerrado. Puede ser el Museo del Hombre en el que esté. Y no sé si me he dejado algo más. La madre era ciega, el micro se escucha mal, no me digas. Bueno, ya me parece que no. Vale, perfecto, creo que no me he dejado nada. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos la semana que viene y continuamos donde estábamos.